esta grabación, o tal vez alguno lo mire en vivo. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Aleluya. No hacemos nada para contienda, ni hacemos nada conforme a nuestros pensamientos también. Amén. Todo lo hacemos conforme la palabra de Dios nos indica. Sabiendo, como dijo mi hermano hace poquito, entendiendo las profecías de las Escrituras, que no todas aplican al tiempo actual. Profecías cumplidas, profecías cumpliéndose, profecías por cumplirse. Aleluya. Por eso es de que necesitamos estar llenos de la palabra de Dios para poder entender. Vamos a agarrar como base Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, 1 de Primera de Corintios. Aleluya. Vamos a estar leyendo desde el 13, 1 hasta el 8. Vamos a leer hasta ahí vamos a leer. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. A todos los que vayan a ver esta grabación por las redes sociales, les invito, por favor, corroboren con las Escrituras todo lo que se va a estar hablando. Que todo sea comprobado con la palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros. La palabra del Señor la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Bendito sea Dios. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bendito sea Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Esta enseñanza de las lenguas, sabemos que hay diferentes personas que creen de diferente manera, diferentes formas de pensar de muchas personas, pero nosotros tratamos de la mejor manera de apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice el primer versículo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí surge una pregunta: ¿cuáles son las lenguas angelicales? ¿Qué son lenguas angelicales? Cuando los ángeles entregaban un mensaje, siempre daban un mensaje claro y entendible y comprensible a la persona que recibía ese mensaje. Podemos ver que nunca había un mensaje dado en el cual el que recibía el mensaje dijera: no entiendo lo que está diciendo. Porque siempre, cuando hablaba por símbolos, el mismo ángel daba el significado de lo que significaba el símbolo. Entonces, aquí podemos también hacer esa pregunta nosotros: ¿cuáles son las lenguas angelicales? Al estudiar en las Escrituras, podemos ver que este es el único pasaje en el que aparece esta palabra lenguas angelicales.
Y al irnos al escrito original, podemos ver que no aparece la palabra lenguas angelicales, sino que aparece idioma o lengua de los ángeles. No aparece la palabra angelicales. Entonces es algo que tenemos que nosotros entender, porque hay muchas personas que dicen, cuando se les pregunta que por qué hablan esa clase de lengua, dicen que yo hablo lenguas angelicales. Las lenguas que hablaba el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no dice que él hablaba lenguas angelicales. Él lo que dice es, si yo hablase lenguas angelicales, pero ¿qué está dando a entender con esto? Él lo que quiere dar a entender, a lo que se refiere, es que aunque él entienda todos los misterios, porque sí habla de eso más abajo, todos los misterios y aún los idiomas, pero si no hay amor en él, nada es. ¿Por qué? Porque el amor es más importante que todo lo demás. El amor, dice aquí al último que leímos, que el amor permanece, bendito sea Dios. Dice, el amor nunca deja de ser, el amor seguirá siendo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza en decir, si yo hablara todos los idiomas y entendiese todos los misterios, pero si en mí no hay amor, nada soy. Bendito sea Dios. Vamos a pasar aquí atrásito a Corintios 12:1, ahí mismo donde estamos, solamente un capítulo atrás. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este es un llamado también a nosotros, un llamado de atención que se nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero como estamos hablando también, hace un momento mi hermano dijo que habían profecías para tiempos pasados, para tiempos presentes y para tiempos futuros. Y había palabras que aplicaban para el pasado, otras que aplicaban para hoy y otras que aplican para más después. Así es, amén. En este momento había una necesidad de las lenguas, de hablar en lenguas. También existía la necesidad de entender las profecías, porque aún no se había completado de escribir las escrituras. Entonces, todo eso era necesario, que hubieran personas llenas del Espíritu Santo con todos estos dones. Bendito sea Dios. Así que no podemos ignorar de que los dones espirituales son bíblicos, son reales y son verdaderos. Y no descartamos tampoco de que en una ocasión alguien pueda tener, por misericordia de Dios, uno de estos dones. Así es, amén. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, ahora y por los siglos. Y Dios es soberano. En su soberanía, Él puede usar a quien quiera usar en cualquiera de estas áreas. Pero es necesario entender y aplicar las escrituras en todo lo que uno ve, practica y en lo que quiere practicar también. Bendito sea Dios. Sabemos que en aquellos entonces el evangelio se entendía estrictamente en 2-3 idiomas, que era el griego, el hebreo y el arameo. Entonces había la necesidad de que fuera traducido a más idiomas, y no estaba la tecnología tan avanzada como está hoy. Así es, amén. Vamos a continuar yendo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Bendito sea Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde más, hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Ahora vámonos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. 16:15. Déjenme lo encuentro para leerlo. Aleluya. 16:15 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer 16:15 hasta el 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto que ven es lo más importante. Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Número 1, echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes. 4, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí podemos ver que está mencionando también, entre todas esas señales que se habían de dar en los que creyeren en su nombre, está dando la señal primera que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál es la primera? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, es la segunda. Entonces, ¿por qué había la necesidad de hablar nuevas lenguas? Porque más antes les había dicho que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces era necesario que supieran diferentes idiomas, porque había muchos más idiomas y el evangelio era necesario que fuera expandido en todos los idiomas. Y menciona las otras señales. Ahora pregunto, de las personas que hablan lenguas hoy en día, ¿tienen todas estas señales? No las vemos nosotros todas estas señales. Solamente hablan lenguas, y muchas veces de las personas que hablan lenguas son personas que aún ni se han convertido, aún viviendo una doble vida en fornicación, en adulterio, haciendo toda esta clase de pecados, pero en la noche cuando se reúnen están hablando lenguas. Y ni siquiera los demonios que traen ellos han podido sacar. Entonces hay algo que no está acorde a la palabra de Dios aquí. Hay algo que no concuerda. Entonces vamos a seguir estudiando. Llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones y tribus y al mundo entero, era necesario hablar las lenguas. Y estas son las señales que seguían. Y era necesario ver estas señales en los creyentes para testimonio de que verdaderamente habían recibido la salvación, habían recibido el Espíritu Santo de Dios, y así podían ir con toda autoridad a predicar el evangelio. Bendito sea nuestro Señor. Volvamos otra vez allí mismo donde estábamos, en Corintios. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, vamos a leerlo del 1 hasta el 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua,
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No podemos quedarlo solamente con el primer versículo. Tenemos que leer, tenemos que seguir leyendo para entender cómo funcionan las lenguas. Dice que lo más importante, dice, de estos es el profetizar. Profetizar, en esos entonces habían profetas que profetizaban la palabra y se escribían para que se completaran las escrituras. Pero en otro contexto, o sea, en el tiempo actual, el profetizar, según la Biblia, profetizar significa un hombre inspirado que recibe la palabra de Dios, de parte de Dios, y la transmite al pueblo, con la intención de animar a la justicia, a la fidelidad y a la obediencia a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, la comprendemos, la recibimos, entonces somos motivados a llevar la palabra para que los demás sean edificados y puedan venir a la obediencia. Así es, en esa manera, en ese punto, estamos siendo profetas de la palabra de Dios. Estamos llevando el mensaje, somos esos mensajeros. En este tiempo también los profetas recibían profecía para escribirla. Entonces ahora nosotros recibimos profecía ya escrita de la palabra de Dios. Así es, amén. Y la llevamos y la damos a conocer, dice. Entonces profetizar, dice que el que profetiza es mayor porque ayuda a que se edifique la iglesia de Cristo, dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y cuando él decía que hablasen en lenguas, no se está refiriendo a hablar lo que ahora se le llaman lenguas, hablar lo que ahora la gente dice lenguas, porque vamos a seguir viendo más adelante que cuando el apóstol Pablo dice lenguas, se está refiriendo a idiomas que en algún lugar, tribu, nación se pueda comprender, o algún grupo de personas que habla otro idioma pueda comprender lo que estamos hablando. No se refiere a que vamos a hacer un babuceo y hablando palabras sin ningún significado, sino que vamos a hablar palabras que tengan un significado para edificación de la iglesia. Cuando dice edificación significa crecimiento espiritual. Entonces, ¿de qué manera recibe crecimiento espiritual? Dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer las buenas nuevas de salvación. Así es, amén. Bendito sea Dios. Así que tenemos que entender, para no caer en el engaño del error de pensar que nosotros podemos dejarnos llevar por un sentimiento, por un movimiento carnal y ponernos a babucear y pensando que estamos hablando lenguas o pensando que estamos hablando con Dios. Porque muchas veces eso sucede. En cierta ocasión, escuché a cierta persona que dijo: yo estuve a punto de hablar en lengua, dijo, solo se me adormeció la lengua, pero no pudo salir la palabra, dijo. Entonces tenemos que tener cuidado si es que vamos a hablar un idioma y saber comprenderlo, o a menos que otra persona lo esté interpretando, porque si nosotros estamos en una congregación grande donde hay personas de diferentes razas que hablan diferentes lenguas y no están entendiendo completamente el idioma que estamos hablando, y de repente el Espíritu Santo nos toma y empezamos a hablar en el idioma de aquella persona para que Dios le hable directamente a esa persona, entonces sería llamado un don de lenguas. De lo contrario, no es lengua, es un simple babuceo, una simple emoción, porque no está edificando a nadie. Entonces tenemos que comprender a la luz de las Escrituras qué es el don de lenguas. Allí mismo 14, 9, vamos a leerlo del 9 hasta el 12, dice: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas que hay, escuche lo que dice.
tantas clases de idiomas que hay seguramente en todo el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Ser llenos de los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia de Cristo. Así es, amén. Para edificar al pueblo de Dios, para edificarnos nosotros mismos también. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, será como estar hablando a solas, hablándole a nadie. En otras palabras, dice, tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea que toda lengua que se hable tiene que tener un significado, tiene que tener un lugar en el mundo donde se puede entender lo que está hablando. No es posible que alguien hable lenguas y nadie las pueda comprender. Tiene que haber alguien que las interprete, las traduzca, o tiene que haber una persona que esté recibiendo esa palabra que a lo mejor no hable el idioma del que está hablando. Así es, Y entonces se entenderá que es una obra del Espíritu Santo. De lo contrario, no es obra del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, cuando uno dice de esta manera, dice, tenga cuidado, no vaya a ser que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Tenga cuidado, no vaya a ser que esté contradiciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no se puede contradecir a sí mismo. Acá más adelante la palabra nos manda a juzgar. Así es, amén. Si son de Dios o no son de Dios. Si es de Dios o no es de Dios lo que se habla. Entonces, ¿de qué manera podemos juzgar? A la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. No es de otra manera que nosotros vamos a juzgar. Aquí el apóstol Pablo está dejando en claro el mensaje acerca de la edificación. El don de lenguas en eso entonces, y debería de ser si ahora hay también, para edificar a la iglesia. Así es, amén. Para edificación, para que el reino de Dios siga creciendo en la tierra, para que se sigan añadiendo más almas de diferentes idiomas y lenguas a la iglesia de Jesucristo. Ese tiene que ser el propósito. Adelantito, 14, 17 y 19 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aún nosotros quedamos sin fruto, aún el espíritu que hay en nosotros queda sin fruto. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Y tú y tu acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aquí podemos ver que tiene que ser para edificación, y tiene que entender el que está escuchando, el oyente, para que pueda decir amén a lo que está diciendo. Aleluya. ¿Cómo va a decir amén si no entiende lo que estoy hablando? Amén. Si estamos predicando en un lugar y estamos hablando el babuceo que se habla hoy en día diciendo que son lenguas, ¿quién va a decir amén a eso? Nadie puede decir amén porque no se entiende lo que está diciendo. Para decir amén tenemos que comprender lo que se está hablando. Amén. Dice, doy gracias a Dios, el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí está dando una enseñanza clara y contundente.
prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 5,000 que no se entiendan. El apóstol Pablo diciendo que él habla muchas más lenguas, y estoy seguro que las lenguas que hablaba no era esa clase de babuceos que se hablan hoy en día. A hoy la mayoría de personas escuchan en la televisión, en la congregación, a uno hablando una lengua y ya ellos la están repitiendo. Como dijo un siervo en cierta ocasión, se les mete espíritu de loro, dijo. Les agarra de repetir lo que escuchan. Entonces, si nosotros agarramos eso, hermanos, solamente para ser vistos como más espirituales, nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos. A veces hay personas que únicamente lo hacen para sacar pecho, para que digan, mire hermano, cómo lo usa el Señor. Cómo lo usa el Señor hablando lenguas. Y muchas congregaciones promueven esto también. Muchas congregaciones le dicen a la gente, use su don de lenguas. No tenga miedo, suéltese, háblelas. Eso no se trata de que tenemos que soltarlas. Cuando el Espíritu Santo llega a alguien y es necesario que la predicación o el mensaje de Dios necesita ser traducido, Dios lo puede dar, pero en una lengua comprensible a quien le quiere llevar el mensaje de Dios. Porque siempre que los ángeles daban un mensaje, llegaban en el idioma al que recibía el mensaje. Aleluya. Si viniera aquí a Estados Unidos y le hablara a uno que habla inglés, el ángel vendría hablándole en inglés. Si viniera uno que habla español, vendría hablándole español. Y así, si el Señor usa a cualquiera de nosotros para hablarle a otra persona y nos da el don de lenguas, lo va a usar, pero para que entienda la persona, no para que todos queden sorprendidos como qué estará hablando este o qué estará pasando aquí, porque el incrédulo es lo que piensa. Están locos. Y muchos dicen, no, es que nosotros tenemos que entender lo que dice la Escritura, que para ellos es locura. Cuando dicen para ellos es locura, la palabra de Dios está refiriendo que los que no entienden la cruz, la crucifixión de Jesucristo, para ellos es locura. ¿Cómo? Ellos se ponen a pensar, ¿cómo muriendo una persona va a salvar a otros? Porque no entienden eso. A eso se refiere cuando el mundo piensa que es locura el Evangelio. No se refiere a que nosotros vamos a hacer disparates en la congregación. No se refiere a que nosotros vamos a hacer cosas fuera del orden divino de Dios. Sino que se refiere a que el Evangelio, el mundano no lo recibe. Pero las personas a veces quieren transversar, bendito sea Dios, su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo aquí el 19. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que nosotros ser prudentes, sabios y entender una cosa, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden ni de confusión, dice la palabra de Dios. Así es, amén. Entonces, si las personas quedan confundidas con algo que se haga de esta manera, entonces no está siendo Dios el que está hablando, porque Dios no es un Dios de confusión. Bendito sea nuestro Padre. Vamos a ir más adelante. Quiero que vayamos a ver también acá en el libro de Génesis, capítulo, para ver que cuando las lenguas se hablan, que cuando se refiere a lengua, la escritura se refiere a idiomas, no se refiere a simples babuceos o a simples palabras sin entendimiento. Quiero que vayamos
a Génesis 11. Génesis 11. Lo vamos a leer del 1 hasta el 15. Dice, aquí habla de la torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Aquí está hablando que tenían una sola lengua al principio, ¿verdad? Amén. Ok. Y entonces, y aconteció, que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí está hablando otra vez de lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Solo quería ver este pasaje para que veamos que cuando la palabra de Dios habla de lenguas, habla de idiomas, no está hablando de simples babuceos o palabras sin ningún significado. También tenemos, bendito sea Dios, otros dicen que en el libro de los Hechos se habla que dice que hablarán lengua. Vamos a verlo entonces. Hechos, leímos ya ratos Hechos 1, vamos a leer ahora Hechos 2. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando las personas quieren decirle a uno que las lenguas sí son bíblicas y que sí son lenguas de Dios las que hablan, leen este pasaje y lo dejan ahí nomás. Pero nosotros no podemos quedarnos con un versículo, tenemos que seguir leyendo para entender cómo y de qué manera son las lenguas. Si eran babuceos, eran palabras sin sentido, eran palabras sin significado, eran palabras incomprensibles las que se hablaban. Vamos a seguir leyendo más abajo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuchen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban hablando en lenguas y cada uno le escuchaba
y escuchaba hablar en su propia lengua. No había confusión. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? En la lengua que hemos nacido. Es decir, son personas que estaban viviendo allí. A lo mejor dominaban un poco el idioma, como nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, pero ellos eran de otros países. Eran de otros países y ellos les escuchaban hablar en el idioma de su tierra natal. Como que nosotros viviéramos aquí y aquí nos adaptáramos a hablar inglés. Pero ciertamente, aunque uno se adapte a hablar el otro idioma, siempre comprende mejor el idioma en el que uno ha nacido. Así es, amén. Entonces ellos se maravillaban y decían, ¿cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Dice, cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Dice, aquí menciona los que estaban, de qué idiomas habían ahí. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes juntos, judíos, tanto judíos como prosélitos. Dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Eso estaban enseñando, estaban dando el evangelio de Cristo. Y es necesario que todos se arrepientan, le acepten, se conviertan. Ese es el evangelio que estaban dando. No estaban hablando palabras como las que se repiten ahora. Porque ahora hay muchas, ahora hay unas que salen un poquito más exóticas. De primero había unas que se repetían, que no pasaban de esas, pero ya ahorita están sacando nuevas palabras. De primero era esa, la vasalla y rabaquenda, eran las que se usaban más de primero. Hoy están usando otras ya, he escuchado que están hablando otras. Pero cuando escucha de repente hablando uno esa lengua, a los días escucha otro hablando la misma lengua. Y repiten la misma repetición. ¿Cómo en esa misma repetición van a estar hablando diferentes palabras? Están hablando lo mismo. Entonces tenemos que nosotros entender que a la luz de la palabra nosotros comprendemos de que esas no son lenguas espirituales. Esas son lenguas aprendidas. Esas son lenguas fingidas. Muchos las fingen, muchos las aprenden. Y muchos hasta compran los CDs para aprendérselas. Porque hay congregaciones que ofrecen esos discos para aprender a hablar las lenguas. Y hay unos que dicen, cuando usted regrese del retiro, usted tiene que venir hablando lenguas. Entonces, ellos están imponiendo a que las personas hablen de lenguas. Y en otras congregaciones dicen, usted tiene que hablar en lenguas. Aquí todos tenemos que pedir que el don del Espíritu Santo se derrame para hablar en lenguas todos. Entonces la gente, motivadas por el impulso carnal, motivadas por sus emociones, se dejan llevar y comienzan a hacer sus babuceos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aleluya. No dejarnos nosotros guiar por emociones. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Por qué en estos tiempos era necesario que se hablaran las lenguas, diferentes lenguas? Porque tenía un propósito. No era solamente para que los vieran más espirituales. No era solamente para que fueran más ungidos. No, tenía un propósito. Y el propósito era expandir el evangelio. Y no había la tecnología que hay ahora. Las escrituras están en todos los idiomas casi. En los idiomas tal vez que no están son idiomas tribunales, de tribus pequeñitas, pero los idiomas que están repartidos en el mundo, los más grandes, la Biblia está en esos idiomas. Así es, amén. Las escrituras están en diferentes idiomas, en chino, en griego, japonés,
alemán, inglés, español, el idioma que le busque. Aleluya. Entonces, tenemos que nosotros entender cuál era el propósito. Y este pasaje de las Escrituras se cumplió allí. Cuando dicen que iban a hablar nuevas lenguas, se cumplió allí. Profetizarán, soñarán sueños. Como digo, no es que descartemos que pueda acontecer, pero el acontecimiento de la profecía se cumplió. Bendito sea Dios. Vamos a volver a Corintios para seguir entendiendo. Yo sé que muchos tal vez no estarán de acuerdo conmigo. No estoy para que estén de acuerdo conmigo. Estoy para que entiendan, analicen a la luz de las Escrituras. Por eso siempre les digo, tomen los pasajes de las Escrituras, analicen lo que se habla y vean ustedes por ustedes mismos si es así o no es así. Y si no es así, pues allá ustedes, porque es lo que yo entiendo a la luz de las Escrituras. Y sé que no soy el único que lo entiende así. Sé que hay muchas personas que lo entienden de esa manera, porque nos acomodamos a lo que la palabra de Dios dice. No nos acomodamos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, sino que nos acomodamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer 14:27 de ahí mismo de Primera de Corintios. 27 vamos a leerlo hasta el 33. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Bendito sea Dios. Aquí está diciendo que si alguno habla en lengua extraña, sea esto, no se puede armar un desorden. No se puede armar un solo desorden, una sola cantaleta. En estos entonces, el apóstol Pablo tuvo que llegar a los corintios porque estaban formando un desorden y estaban ellos dándole más enfatía, más esmero a las lenguas que a la profecía, que a predicar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo tuvo que venir a poner un orden. Y este orden, amados hermanos, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, si en verdad el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tenemos que nosotros entender las Escrituras y aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Y seguiremos leyendo. Dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Bendito sea Dios. Si no hay quien interprete, eso que alzan la voz hablando lenguas, si no entienden ellos mismos, si no hay quien los interprete, mejor que se callen, que oren ellos con Dios, que no estén allí llamando la atención porque están distrayendo. Tal vez el mensaje verdadero de la palabra de Dios que se está dando lo distraen con esas cosas. Así es, amén. Entonces no se edifica a nadie. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, dice, hablando de los profetas, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué? Pero ¿cómo que dicen? ¿Cómo es que muchos dicen que no hay que juzgar? ¿Cómo es que muchos dicen que no podemos juzgar porque podemos blasfemar si estamos juzgando? A la luz de las Escrituras, conforme a las Escrituras. La palabra de Dios también nos dice en un pasaje en el libro de Juan, dice: juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? La palabra de Dios. La palabra de Dios es justa. Y el juicio que damos es conforme a la justicia de Dios. Entonces dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Calle el primero. Dice: ¿por qué? Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aleluya. Dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no es algo que uno no pueda dominar, es algo que también aplica en el dominio propio que Dios nos ha dado. En cierta ocasión le pregunté a un varón que por qué hablaba lenguas y no se entendía lo que decía. Le dije: y si no se entiende, le digo, ¿por qué mejor no calla y ora para usted y con Dios? Y me dijo: es que cuando eso viene es algo que no se puede controlar, hermano, me dijo. Entonces
Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Lo sacamos. ¿Lo vamos a quitar? Santo, Dice, aleluya. los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, el espíritu que mora en nosotros lo tenemos que dominar para no ser de tropiezo para los demás, para no servir de distracción del mensaje de la palabra. Así es, amén. Entonces, pero este varón me dijo que es algo, cuando viene eso, es algo que uno no lo puede dominar, hermano, me dijo. Entonces le digo, y entonces ese pasaje que dice que tenemos dominio propio, ese no aplica allí, me dice. Y ese que dice entonces que está sujeto a los profetas, entonces tendríamos que quitarlo. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Dice, En todas. los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice. ¿Por qué? Dice abajo, pues Dios no es un Dios de confusión. Si alguien está hablando esa clase de lenguas y la gente queda confundida y la gente queda como, ¿qué está pasando aquí? Si el incrédulo queda como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es este relajo? ¿Qué es este desorden? Entonces no es de Dios, porque dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las iglesias de Cristo. Iglesia de los santos, los santificados por la palabra, los santificados en Cristo Jesús. Entonces no es iglesia de los santos, sino que es una sinagoga donde se forman todos estos desórdenes, que gente cayendo con los pies para arriba, gente cayendo baboseando, otros brincando, otros hablando, Una toalla atrás. y otros corriendo con unas toallas siguiendo a aquel que se va a caer, otros apartando sillas. No es esta iglesia. No tiene ninguna característica de esta iglesia que dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Tenemos que analizar lo que vemos a la luz de las palabras. Entonces, si Dios nos ha dado los ojos, es para que nosotros veamos lo que está correcto y lo que no está correcto. Y su palabra alumbra, su palabra nos ilumina, su palabra nos muestra, su palabra nos enseña. Su palabra es que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y dice el 37:40 del mismo que estamos leyendo, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os digo, dijo el apóstol Pablo, son mandamientos del Señor. Bendito sea Dios. Si alguno se siente muy espiritual, que habla muchas lenguas, que da mucha profecía y desecha este mandamiento, De callar y no haya intérprete. aquí atrás puede leer todo lo que dice y aplíquelo. Dice, si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turnos, y uno interprete, y si no hay intérprete, cae en la iglesia, y este otro, si forman este desorden, Dios dice, no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. El que quiere ser rebelde, siga siendo rebelde. El que quiere ser rebelde a la palabra de Dios, o como dice en Apocalipsis, el que quiere ser inmundo, que siga siendo inmundo. Porque cuando dice ahí también ese pasaje, hay mucha gente que piensa que dice que Dios nos manda a ser inmundos. No, lo que está dando a entender que el que siga así, mientras pueda seguirlo haciendo, que lo siga haciendo, porque vendrá tiempo que no podrá hacerlo. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios nos manda a hacer cosas esas. Entonces dice, más el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. El apóstol Pablo les estaba mandando a ellos aquí a no impedirlo. Pero ya entendimos cuáles son las lenguas. Ya entendimos que no son babuceos, que no son repeticiones, que no son cosas aprendidas. Así que, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Si habla lengua verdadera, tiene que ser una lengua, un idioma. Así es, amén. O sea, para más claro, tiene que ser un idioma. No tiene que ser una falsa lengua. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Esperando que sea de edificación para los oyentes. Que Dios los bendiga.